Temas de actualidad, seguridad, salud, economía, ciencia y política. Porque la información es poder. Durante los siguientes 60 minutos, esta quedará al descubierto. Con usted, al descubierto. Muy buenos días a todas las personas que nos acompañan aquí en su programa Al Descubierto. Hoy estamos en miércoles. Y los miércoles hemos designado este día como miércoles de archivos al descubierto. Y hoy queremos recordar un tema importantísimo a nivel judicial y a nivel desde el área de la criminalística, que fue aquel evento que ocurrió en el año 1951, en diciembre del año 51, un atroz crimen que ocurrió allá en Colima de Tibás. El crimen de Colima, donde una pareja fue brutalmente asesinada y por este asesinato estuvieron 3 personas en prisión. Y después se da todos unos elementos interesantísimos referente a cómo se manejó el caso, elementos jurídicos de ese momento, elementos judiciales y policiales, que después de mucho tiempo se da una absolutoria hacia estas personas que habían sido los sospechosos de cometer este delito. Ese tema, muchas personas lo recuerdan. Este caso fue muy recordado en nuestro país por la gravedad o por el grado de violencia que se manejó en ese momento. Recordemos, año 1951. Y muchas personas tal vez no lo recuerdan, las personas mucho más jóvenes, pero vamos a hablar un poquito de todo eso y esos elementos jurídicos. Hoy nos acompaña don Julio Alberto Bustos. Él es abogado y él ha hecho una investigación muy grande en el tema de qué fue todo lo que ocurrió y más que todo en los elementos policiales y judiciales con que se llevó a cabo la investigación y las sanciones que se impusieron a estas personas. Don Julio, muchísimas gracias por venir al programa. Muy interesante hablar de este tema y todos los costarricenses van a estar atentos. Yo encantado de estar con ustedes y principalmente recordar de que la historia en Costa Rica es necesario conocerla a fondo, ya que corremos siempre el riesgo de repetir los mismos vicios y defectos que en un momento dado conmocionaron a la sociedad, pero como se ha repetido mucho, hay una frecuente tendencia al olvido. Uh-huh. Nosotros tenemos el tema, o cualquier tema, nos dura 3, 4, 5 días y después se olvida. Después nadie se acuerda de que A le robó a B, de que C engañó a D, sino que sencillamente nos olvidamos y tomamos el tema actual. Entonces, nuestra memoria histórica es un poco defectuosa. Olvidamos muchos hechos y muchas circunstancias que hacen, por ejemplo, de que tengamos reproches hacia personas que hoy trabajan o administran en el país sin darnos cuenta de que son herencia de un producto que nosotros mismos conocimos y toleramos. De ahí que siempre yo he insistido en que hemos entendido muy poco aquello de que hablaba. Voy a mencionar un nombre, Le Vertier, es un francés de 1700 y tanto, que mencionaba que el problema es la servidumbre voluntaria. Allí en Costa Rica, el presidente Figueres le llamó muy fácilmente, le llamó amaestramiento. ¿Somos amaestrados o es un pueblo amaestrado? Pero la realidad es la servidumbre voluntaria que damos a situaciones que a veces, siendo complejas, se olvidan en lugar de servir de parámetro para mejorar la existencia y la realidad actual. El crimen de Colima me tocó o llegué a conocerlo a raíz de que se solicitó mi servicio para poder respaldar, es decir, como tutor, una tesis que preparaba un estudiante de Derecho que quería ofrecerla para alcanzar el título de abogado. Entonces, me interesó porque yo, es decir, dentro de las actividades que realizo, había estudiado algo de grafología.
hace muchos años atrás estudié la grafología y me interesó sobremanera la trascendencia que tiene el estudio grafológico, a pesar de que la grafología se desacreditó mucho por una serie de charlatanes que empezaron a hacer publicaciones en periódicos diciendo: mándeme una carta manuscrita y le voy a decir su futuro, su presente, su personalidad. Entonces, ¿qué pasó? Que se transformó en una especie de juego chabacano en el que se manda una solicitud y le cuentan un sinnúmero de cosas no siempre verdaderas. Entonces, el problema es que la grafología es una ciencia que termina siendo gran aliada de la criminalística y de la investigación de la verdad jurídica. Existe en el planteamiento, por ejemplo, de la autenticidad o falsedad de un documento comercial. Significa también en cuanto a lo que es la contratación de un servicio. Todo eso se puede ratificar o determinar lo que en un tiempo era base física, el papel, pero que ahora ha sido reemplazada por los medios electrónicos. La base física o papel siempre tenía el riesgo de la falsificación, de la alteración o la modificación. Entonces, en ese tiempo se consideraba sobremanera la trascendencia de la grafología. No tanto como impresión gráfica también, sino que tiene una serie de aplicaciones adicionales. Un grafólogo no solo es el que conoce o estudia la autenticidad de un documento escrito, sino que adicionalmente debe conocer las técnicas de grafía, digamos las técnicas con las cuales se hace un trazado o un dibujo. Todo especialista que se refiere en un momento dado, por ejemplo, a la autenticidad de un cuadro de antiguo, hace el estudio basado precisamente en métodos grafológicos. Estudia la forma en que el artista daba la pincelada sobre la tela y puede decir: esta tela sí pertenece a Van Gogh, esta pertenece a Picasso, y así. Una serie de situaciones adicionales que solo se conocen a través de un estudio de la grafología. Encima de eso, también existe lo que se llama el idiotismo dentro del tema, pero que yo he mencionado y hemos calificado, es decir, los costumbrismos, en el sentido de que cada vez que escribimos hacemos unos trazos que son relativamente similares que nos permiten determinar conductas. Entonces también la grafología termina siendo un aliado de la investigación psicológica con respecto a ciertos desequilibrios mentales. Reemplaza a la psiquiatría en muchos aspectos referidos a la personalidad, e incluso en Europa es frecuente que la grafología se use para la calificación de las personas que buscan un trabajo, porque a través de la grafología se puede determinar si el temperamento de la persona, si es agresiva, si es pasiva, si es negligente. Todo lo va haciendo a través de esas que, como le digo, que le llaman idiotismos, pero que son tendencias a producir. Idiotismo, para que aquí el término idiota se refiere siempre a una persona con poca capacidad intelectual, pero idios viene siendo personalidad. Cuando hablamos de la idiosincrasia, no pensamos que se está hablando de un idiota, pensamos en características que identifican la persona. Entonces, en grafología también existe el idiotismo como habilidad o como técnica para poder leer o interpretar textos, pero no en cuanto al contenido del texto, sino a la autenticidad del autor, las características del autor. ¿Y lo contactan a usted precisamente por este tema? Bueno, durante un tiempo hice algunos trabajos sobre la grafología, especialmente también en falsificaciones de documentos comerciales, pero nunca fue un oficio o una actividad que realizara con mayor interés que no fuera la investigación propiamente tal.
Entonces, en esas condiciones, se creó, además de eso, la medicina forense había creado un departamento de grafología, de investigación de documentos, y estaban los documentos dudosos y una serie de cosas. Eso se formó un equipo, o se empezó a formar un equipo, lo cual de algunas asesorías di yo con respecto al tema, porque lo había estudiado muchos años antes, había empezado a estudiarlo muchos años antes, cuando investigábamos antecedentes referidos a la mamá de quien fuera el libertador de Chile, Bernardo O'Higgins. Bernardo O'Higgins fue una muchachita que quedó embarazada, en Chillán, la ciudad de Chillán, cuando pasó de visita el que era virrey del Perú, Ambrosio O'Higgins. Entonces, Ambrosio O'Higgins mandó a recoger a su hijo, lo mandó a estudiar a Europa, pero la madre quedó sola y mantuvo cierta correspondencia. Entonces me pidieron que señalara la autenticidad de los documentos que estaban investigando sobre la vida de Isabel Riquelme, la mamá de O'Higgins. Entonces fue la etapa en que yo inicié los estudios de grafología. Y aquí un estudiante de Derecho quiso recibir su título hablando sobre la grafología, pero referida al delito. Entonces, ¿cómo se manejaba eso? Le pedí que investigáramos alguna posibilidad de que se hubiese realizado alguna sentencia, por ejemplo, basada en la grafología, y logramos ubicar el crimen de Golima, que es el primer caso en el cual, por medio de la investigación de grafías, se acusa a personas, aun cuando la acusación fue falsa, se hizo porque no se contaba con los peritajes necesarios ni con el personal preparado para hacer una correcta investigación. Y adicionalmente se produjeron una serie de fenómenos en cuanto a lo que era la administración de justicia propiamente tal. Pero es importante que nos situemos en la época histórica. Esto, como digo, es una situación que se produjo el 24 de diciembre de 1950, fue el 23 de diciembre de 1951 en Colima de Tibás, como usted lo dijo. Es el primer caso en que se hace la aplicación del... Pero hay que recordar que el 51 estaba recién saliéndose de todos los problemas derivados de la Revolución del 48. Ni siquiera se contaba con una constitución estructurada, recién se estaba entrenando la constitución de 1949, y entonces los cuerpos policiales eran muy deficientes. Esa deficiencia de los cuerpos policiales vino a incidir también en lo que fue el caso de Colima. Había una dirección de detectives, si no me equivoco. ¿Perdón? Una dirección de detectives. Ese era el elemento o la organización que tomaba en cuenta la investigación de este caso. Así se llamaba, Dirección de Detectives. ¿Cómo decir los investigadores ahora, lo OIJ? Bueno, la realidad es que lo que se hizo fue buscar culpables, porque el crimen fue realmente horroroso. Y me voy a referir un poquito a él. Resulta que había dos personas que se llamaban, digamos, Gloria Porras Alvarado, que vivía en el barrio México, y Carlos Luis Arias Acuña, que era su novio. Ellos se fueron en un paseo a Tibás, a la zona de Colima, donde había un balneario, y junto a la poza, unas pozas en el Virilla, y fueron agredidos y se les asesinó, pero en forma horrorosa. Se supone que estaban escondidos entre las raíces de un higuerón, seguramente manteniendo relaciones, porque la muchacha fue encontrada desnuda. Pero ¿qué es lo que pasó? El novio, en este caso, terminó con el cráneo fracturado a golpes con un palo de ciprés. Y la muchacha también, además de fue golpeada,
se le quebraron los brazos, le enterraron el palo de ciprés en la vagina y encima de eso le dieron una serie de cuchilladas. O sea, el crimen fue un crimen que horrorizó a todo el mundo en esa época, porque por su crueldad pasó más allá de lo tradicional, digamos, en los que cuando una persona mata a la otra le hacen estado de ira o enojo o por una venganza, pero en este caso había mucha evidencia de que la intención de quienes habían agredido o de quien hubiese agredido era evidentemente el ensañamiento con respecto a la víctima. Incluso se habló de la profanación de cadáver, porque el hecho solo de enterrarle un palo en la vagina después de muerta y después de haberle quebrado los brazos a golpe, hay que tener un carácter muy especial. Bueno, entonces la policía recién estaba estructurada, no eran profesionales y se encuentran ante el problema de que tienen que encontrar un culpables. Y empiezan a reunir una serie de antecedentes y lamentablemente personas que nunca debieron haber estado dentro de los cuerpos de investigación buscaron testigos falsos, porque tenían un conjunto de testigos falsos que fueron a declarar de que habían visto a 3 personas. Las 3 personas que fueron mencionadas fueron Lorenzo Palacios Rodríguez, un nicaragüense residente en Costa Rica, Marino Hernández Ruiz, que era uno de los acusados de culpabilidad, y Ronulfo Morales Montero. Todos acusaron, dijeron que eran responsables, se les llevó a proceso y se les condenó a distintas penas de prisión según lo que los jueces determinaron a través de información falsa de que era responsabilidad de cada cual en el delito. Porque además de eso, hablaron de un dinero que le habían quitado al varón, que se suponía que estaba juntando porque se iba a casar con la novia, entonces iba a comprar una casa y andaba con la plata en el bolsillo y se la sacaron. O sea, el cuento es largo porque se incurre en una serie de aseveraciones que es necesario separar, como quien dice, el trigo de la paja. Se habló mucho, se inventaron muchas versiones, hubo mucha falta de autenticidad en lo que se declaró y hubo sobre todo mucha tolerancia judicial. Se permitió mucho la manifestación falsa ante los jueces y además de eso, los jueces creyeron lo que se les decía. Hablaban de la forma en que los habían visto, las características, y en realidad estaban acusando a 3 personas que buscó la policía para forzarlos a declararse culpables. Ese forzamiento para que se declararan culpables implica, entre otras cosas también, que obligaron a esas personas a aceptar una culpabilidad que no tenían. Y cometieron toda serie de torturas para forzarlos a que firmaran los documentos que los jueces aceptaron como auténticos para poder imputar la responsabilidad penal del homicidio. Y es interesante ahí hacer un pequeño espacio a la forma en que se castigaba o se forzó mediante la tortura. Porque hablamos mucho, por ejemplo, de la tortura, porque los americanos hablan mucho de las torturas en Corea del Norte, por ejemplo, sin detenerse a pensar en las torturas que hacen contra la raza negra, por ejemplo, en los policías blancos en Estados Unidos. Entonces, como quien dice, ven la paja en el ojo ajeno. En ese juego, entonces, por ejemplo, los detenidos que tenía la policía fueron sometidos a tortura en Costa Rica. Y hubo torturas muy especiales. Una de ellas, por ejemplo, tomar a los presuntos culpables exigiéndoles que firmaran documentos en que aceptaban su responsabilidad siendo inocentes, y como no lo hacían,
se les sacaba de noche al frío y se les mojaba con agua helada y se les obligaba a sentarse en una barra de hielo. Entonces, el hacerlos sentarse en bloques de hielo incluso determinó la pérdida de los testículos de uno de los imputados. Pero son cosas que fueron quedando escondidas en la historia del caso, digo. Otro de las formas en que se hacía la tortura fue, por ejemplo, que con una especie, le llaman espéculo a un instrumento quirúrgico que usan los médicos especialistas, digamos, entonces le abrían la boca, le arrancaron las calzas a Palacios, el Nica, le arrancaron las calzas y después le pinchaban el nervio dental con alfileres para que pudieran declarar. Entonces, con ese tipo de trato es muy difícil que una persona diga yo no fui. Claro. Así que el caso, como ve, no solo tiene el detalle de la falsificación de documentos que pudo haber, sino que también están las denuncias falsas, la acusación falsa. Los reconocimientos también. Los reconocimientos a estos sujetos. Que inclusive, algo leí que ni siquiera ellos dicen haberse conocido, ni se conocían ninguno de los tres. No, y al final sí es decir, no había podido ser conocido. Pero ahí hay algo que bueno, corresponde más que nada a la investigación que se hizo, en que hicimos un estudio, haciendo un estudio del expediente completo. Felizmente tengo una copia integral de él desde el momento en que se hace el acta, de cuando se encuentran los cadáveres hasta el momento de la denuncia final y el sobreseimiento. Hay una serie de cosas ahí que van apareciendo que son bastante interesantes en cuanto a lo que es la valoración del medio social en que se desenvolvía, porque la única comunicación, por lo menos que había para dar una noticia, no era el teléfono, ni la Palm, ni todos los sistemas digitales de ahora, sino que era solamente la radio. Y la información se dio a través de la radio y produjo un escándalo generalizado por el problema. Entonces, la comunicación es uno de los valores que hay que tomar en cuenta para considerar el caso. Lo segundo es el secreto que se hizo sobre la investigación. La investigación se hizo en secreto sin siquiera hacer lo que se llama imputación. Imputación es la acusación que se hace sobre una persona para acusarla de algo. La imputación tiene requisitos. Debe ser cumplida también en forma clara, precisa y circunstanciada para que el individuo pueda realizar su defensa. En ese momento se usó un sistema inquisitivo en que se dijo usted es culpable y durante un año se estuvo procesando a los presuntos culpables sin siquiera proveerles un abogado para que pudiera ejercer defensa. O sea, 3 personas inocentes, sin defensor, fueron agredidas por la autoridad judicial a raíz de denuncias cometidas y delitos cometidos por funcionarios policiales y se condenó a penas de cárcel. El mayor era para Palacios, de 40 años, y después venían los otros, pero en total los 3 acusados estuvieron 17 años presos por un delito que nunca cometieron. Parte de esto, en los informes se habla precisamente de eso, que ellos nunca recibieron una acusación formal para establecer su defensa. Nunca recibieron información. Eso está en el expediente, eso está en todos los datos que usted pudo analizar en estos expedientes. Bueno, eso la imputación, o sea, el informar a la persona del delito es una obligación que tiene la Constitución de 1949, aunque no siempre se ha cumplido. En ese pero a los culpables, los presuntos culpables del crimen de Colima, nunca se les acusó formalmente. Incluso le puedo señalar que dentro de las irregularidades cometidas
Por ejemplo, nunca se puso conocimiento del delito que se les acusaba así directamente. Se mantuvo siempre un principio de secreto judicial, digamos. Acá existe una disposición, un artículo del Código de Procedimientos Penales que permite que se reserve la información cuando va a perjudicar la investigación. Pero en este caso no había investigación, así que sencillamente no se les informaba de las acciones que realizaban, ni tampoco se les daba el tiempo para recurrir. ¿En qué consiste el tiempo para recurrir? En que se abre un espacio, a la persona se le dice, mire, se le acusa de tal cosa, y se le dan 3 días para que tenga la oportunidad de contestar y ejercer su defensa. Acá nunca se les dio plazo. Nunca se les dijo, tienen que busquen la forma de demostrar de que ustedes se encontraban en tal lugar, que tales personas estaban con ustedes fuera del punto donde se produjo el crimen. Entonces, de esa manera inquisitiva, es imposible ejercer defensa. Pero se les decía, bueno, nunca se les informaba el resultado de eso. Después de eso, nunca se puso en conocimiento las actuaciones que estaba realizando el Poder Judicial. Las actuaciones del Poder Judicial deben ser hechas en forma clara, precisa y circunstanciada. Pero nunca se informaba, vamos a hacer tal investigación, vamos a hacer tal cosa. Y se citaba a gente a declarar que nunca había tenido una relación física con los acusados culpables. Entonces, si no se puede ni siquiera, es decir, se acepta el testigo falso y no se da la oportunidad al imputado de poder demostrar de que la persona que lo está acusando ni siquiera lo conoce, en ese momento estamos generando, por eso se le llama proceso inquisitivo, como el de la Inquisición, se le está acusando sin posibilidades de ejercer defensa. Después de eso dice, fueron sometidos a interrogatorios sin ningún tipo de garantía. Lo llevaba a llamar al alcalde, porque en ese tiempo, es decir, existían las alcaldías como punto de partida para un proceso y después se pasaba a los juzgados penales. Sin ningún tipo de garantía se le llamaba tranquilamente y se los sometía a interrogatorio. Someter a interrogatorio a una persona para que diga algo que no conoce y que no sabe, y decirle que se niega a contestar, o asegura que no sabe y lo van estableciendo como duda, es sencillamente una manipulación de la justicia. No se puede así, de buenas a primera, decirle, señor, usted hizo esto. Si no le dice, señor, se le acusa de haber hecho esto, o sea, eso es la imputación, y se le da un plazo para que pueda decir, demuestre que no lo hizo. La persona puede decir, mire, es que yo en ese momento estaba en la playa con tal y tal persona, entonces realiza el acto de defensa, pero acá se negaba el derecho a la defensa. Después de eso, uno tiene un derecho constitucional de negarse a declarar. Nadie puede declarar contra sí mismo. Uh-huh. Pero aquí, ¿qué es lo que pasa? Que no se les daba la oportunidad de negarse a declarar. Se les señalaba como culpables y se les trataba de forzar a que aceptaran esa culpabilidad sin darles el derecho a abstenerse de declarar o de hacer manifestaciones sobre la imputación o la acusación que se les estaba haciendo. Eso es arbitrario e improcedente, pero se hizo contra las personas acusadas del crimen de Colima. ¿Se sabe por qué la policía o los investigadores empiezan a ensañarse, digámoslo de esta forma, con estas 3 personas? Porque necesitaban justificarse ante la opinión pública a través de la gran difusión que tuvo el caso, a través de la radio en este caso y de la prensa. Lo fundamental en esa época era la comunicación radial. Escuchar la radio era más o menos como
como para un cristiano o para un católico rezar el rosario. Entonces la radio era un instrumento básico de comunicación social, y a través de ese documento entonces existía la gran presión para que los tribunales resolvieran el crimen, y con los tribunales también actuara la policía de investigación. Entonces, en este caso se observa que además del método adquisitivo, además se estaba imponiendo una conducta por intermedio de los medios de comunicación. O sea, el poder de los medios de comunicación queda de manifiesto ahí cuando sencillamente se acusa a inocente como una manera de justificar que sí está resolviendo el hecho, pero nunca se hace una investigación exhaustiva del problema. ¿Tenían antecedentes previos estos 3 sujetos que fueron investigados y luego fueron condenados? Bueno, se les investigó que prácticamente al final, después de un año, se les hizo, digamos, la acusación, o se les informó de qué se les acusaba, pero la reacción era una reacción presionada por los medios de comunicación para justificar algo. Entonces se buscaron responsables. Aquí existen 2 términos, siempre es difícil definirlos. Uno es el chivo expiatorio, que todos cuando hablan de chivo expiatorio piensan que es pero y el otro es el cabeza de turco. Chivo expiatorio es una costumbre en la cual se elegían dos chivos, y uno se le acusaba o se le transferían, digamos, por medio de los ritos religiosos, se le transferían las responsabilidades de situaciones anormales, y se le expulsaba al desierto para que muriera el chivo. Ese es el chivo expiatorio, el que paga las culpas las culpas, como decir, ajenas. Pero el otro es lo que llaman cabeza de turco. Durante las cruzadas se acostumbraba a cortar la cabeza al turco. El cristiano, decir, siempre trataba de llevar una cabeza de turco, y a esa cabeza de turco entonces la acusaban de todo lo que pasaba. Entonces la responsabilidad la tenía la cabeza de turco. Entonces en el español se han usado esos 2 términos para referirse al traslado de la responsabilidad a un tercero: el chivo expiatorio y la cabeza de turco. Personalmente considero que se comete un error con el chivo expiatorio, porque el chivo expiatorio es cualquier chivo que le imputan haber realizado actos indebidos. En cambio, el cabeza de turco, ya hay la identificación de una persona a la que se le acusa de algo que es diferente. Aparte de la prueba testimonial, ¿qué más elementos existían para poder culpar a estas personas? Prácticamente ninguno. Se hablaba de una cajetilla de cigarros. ¿Perdón, de qué? De cigarros. Una cajetilla de cigarros, parece que habían encontrado en la escena del delito. Cuando se hizo la investigación se encontraron una serie de cosas que se recogieron en el lugar de los hechos, pero que nunca se llegó a demostrar de que tuvieran una relación directa con el hecho, aun cuando... Es decir, el problema que encontraron dentro de en la cajetilla de cigarrillos, en ese tiempo era de marca Cool, se encontraron, es decir, algunas frases escritas, pero las características gráficas del texto, lamentablemente todo eso desapareció, pero en los textos escritos no se encontró similitud entre las pruebas de gráfica que se hicieron forzando a los acusados a escribir algo y la comparación con las letras, porque lo que se hizo fue sencillamente un estudio caligráfico, cómo se dibujaba la letra, nada más, sin darse cuenta de que una grafía
hecha por un individuo sobre un soporte físico, en este caso sobre un papel, no solo está referido a la similitud de signos y símbolos, sino que también está referida a todo aquello que le llamo yo idiotismos, y que son precisamente cierta, digamos, costumbre en la manera de realizar los trazos, los costumbrismos escriturales. Entonces, al hacerlo así, no hay posibilidades reales de poder decir, es que fulano de tal escribió esto. Eso nunca existió, pero sí los jueces lo tomaron como elementos de duda para poder imputar responsabilidades. El día de hoy nos acompaña el abogado don Julio Alberto Bustos. Él colaboró en un trabajo investigativo muy interesante sobre el expediente del crimen de Colima, aquel evento que ocurrió un 23 de diciembre del año 1951, donde brutalmente fueron asesinadas 2 personas, una pareja, una mujer y un caballero. 3 personas estuvieron por casi 17 años en prisión por este delito que no cometieron. Algunos problemas judiciales. Hemos hablado con don Julio sobre todo el proceso investigativo, el procedimiento judicial, el procedimiento policial. Hoy estamos hablando de ese tema que muchos recordarán. Vamos a ir a una pequeña pausa. Hoy estamos en miércoles de Expedientes al Descubierto, aquí en su radio actual. Así es la verdad y así es la información. Y aquí queda al descubierto. Al descubierto. En breve estamos de vuelta. Estos son nuestros convenios comerciales. Al descubierto. Polígono 38 Especial, el más grande del país, cuenta con 5.000 metros cuadrados dedicados a la práctica y capacitación en materia de tiro deportivo y defensivo. Estamos autorizados por el Ministerio de Seguridad Pública y el Departamento de Control de Armas y Explosivos para realizar las evaluaciones teórico-prácticas para obtener permisos de portación de armas en un ambiente seguro y profesional. Portación de armas, cursos, capacitaciones, alquiler de salas o pistas para disparo bajo techo y al aire libre. Polígono 38 Especial, el más grande del país. Para mayor información comuníquese al 2245-7186, 2245-7186 o al WhatsApp 8449-5811, 8449-5811. Búsquenos en Facebook e Instagram como Polígono 38 Especial. ¿Deseas ser o eres un portador responsable de un arma de fuego? Si es así, debes ser parte de la Unión Costarricense de Portadores de Armas de Fuego. Al ser miembro podrás disfrutar de grandes descuentos en productos y capacitaciones en todos nuestros comercios afiliados. Además contarás con asesoría técnica, legal y psicológica de manera gratuita. Más información al 2221-5758 o al 8936-1803 o búscanos en Facebook como Unión Costarricense de Portadores de Armas de Fuego. UCOPA, portadores responsables al servicio de Costa Rica. Centros de formación en criminología y seguridad. Somos líderes en capacitación en las áreas de criminología y seguridad, asesoría, consultoría, peritajes, armería e investigaciones privadas. Centros de formación en criminología y seguridad. Para mayor información, comuníquese al 2221-7725, 2221-7725 o al WhatsApp 8556-1719, 8556-1719. Búsquenos en Facebook como Centros de Formación en Criminología y Seguridad. En este momento se nos reporta un choque en La Uruca y le recordamos, vaya a Riteve. En 200 metros, gire a la derecha y recuerde, vaya a Riteve. Papito, acuérdese, vaya a Riteve. Que no tengan que estárselo recordando. Haga su revisión técnica a tiempo. Recuerde que es requisito para el marchamo. Además, ¿para qué exponerse a multas en carretera y aún peor poner en riesgo su vida y la de sus seres queridos? Hoy es un buen día para hacer la revisión. Saque su cita en rtv.co.cr. Hay más temas que tocar en el espacio de hoy.
para poder dejar la información al descubierto. El día de hoy, en su programa Al Descubierto, estamos hablando con don Julio Alberto Bustos, abogado que realizó una interesante investigación sobre el tema, aquel famoso crimen de Colima, en el año 1951. Y el 13 de enero de 1953, el Juzgado Tercero Penal de San José resolvió y condenó a estas personas. Eran 3 los imputados, uno de ellos a 40 años de prisión, el segundo 30 años y el tercero a 19 años. Y personas que estuvieron condenadas por 17 años, que fue lo que ellos estuvieron privados de libertad. Hablemos un poquito más de eso, don Julio Alberto, cuando estas personas ya están, se les dicta una sentencia por tantos años. Bueno, el problema es que a través del montaje que se hizo para poder imputar una culpa que no existía, los 3 inocentes fueron condenados y exactamente, es decir, usted menciona los términos, los periodos a los cuales corresponden a la pena que se condenó a ellos. El primero, por ejemplo, fue el Palacios. Palacios era un nicaragüense. A él se le señaló como el principal responsable y se le impuso una pena de 40 años de cárcel. Entonces, a Marino Hernández, otro de los acusados, Marino Hernández Ruiz, 30 años, y a Ronulfo Morales Montero, el tercero de los acusados, 19 años. En esa oportunidad también se dio una absolución para una persona que fue injustamente incorporada en el problema como coautora del delito y que habría dado el dato a estos 3 supuestos asaltantes, a Benigna, se llamaba Obdulia Calderón Hidalgo, que se le tomó presa, se le tuvo detenida, estuvo 3 años en la cárcel, pero todos se olvidan de Obdulia, que no había hecho absolutamente nada y que lo que hacía era vivir de un chinamo que tenía en Plaza Víquez. Otra de las víctimas de este delito que pasan prácticamente al anonimato. La sentencia fue dictada el 13 de enero de 1953. O sea, 2 años después del delito. Y estuvo basada en disposiciones que tenía el Código Procesal Penal de 1910. Entonces, aunque después empezó a regir el Código Penal de 1945, y ahí se le estuvo entonces sencillamente en la cárcel durante 17 años. A raíz de los problemas que significaba la investigación y la valoración de la condena, se publicaron 2 libros. Uno que pertenece a un periodista, Enrique Benavides Chaverri. Publicó El crimen de Colima, un error judicial, en el cual hace una investigación con la colaboración de un abogado, hace una investigación de qué fue lo que ocurrió y de los errores que hay. Y directamente en el nombre del libro le llama un error judicial. Y adicionalmente, es decir, bueno, la fuente que tuvo Enrique Benavides fue otro reo que siempre se recuerda, pero y que es un escritor muy conocido. Es don José León. José León Sánchez. Se escribió El crimen de Colima.
Ambos libros son extraordinariamente interesantes, reúnen antecedentes que solo pudieron ser conocidos por alguien que estuviera en la cárcel. Por eso la materia original de la publicación, siempre he insistido yo en que corresponde a Sánchez, a León Sánchez. Sí, hubo un conflicto ahí importante sobre quién. Un conflicto en que se le acusó de violar la memoria de un difunto porque el periodista Benavides falleció. Entonces decían que como Sánchez insistía en que le habían robado... Era el autor. Claro, era él el autor del libro y le habían robado la idea. En realidad, es decir, ¿hasta qué punto? Eso es difícil de definir. Hay robo cuando se conoce o se tiene de un tercero de una información y se usa esa información para hacer una publicación a nombre propio. Bueno, entonces se produjo estuvieron 17 años presos y se pidió. Entonces, después de llevar presos, hubo 2 juicios. Uno que declaró el indulto, una de las potestades que se dan en un Estado democrático de derecho al gobierno para que pueda perdonar un delito. Entonces se dio el indulto, pero a favor de 2 personas solamente. Se dio a favor de Marino Hernández y de Rodolfo Morales, pero quedó preso Lorenzo Palacios. El nicaragüense. El Nica. Se le mantuvo detenido porque tenía que cumplir los 40 años de cárcel. Pero después, cuando se realiza es decir, cuando se genera o aparece, se integra a nuestro ordenamiento jurídico, la Sala Constitucional señalaba que todo proceso que hubiese sido realizado en forma indebida justificaba la revisión del caso y la posibilidad de una nueva sentencia. Se hizo la investigación del caso y se comprobó de toda la forma irregular en que había sido acusado sin que existiera verdaderamente prueba. Y entonces, en lugar de dictar un sobreseimiento que habría significado una responsabilidad del Estado, se recurrió a una figura muy conocida, el famoso indubio pro reo. En el sentido, ¿qué es lo que dice la Corte Suprema en este caso con respecto al caso? O sea, o la sala que le correspondió conocer el caso. Dice que la sanción se aplica, se le declara libre de delito por el principio del indubio pro reo. Porque no, en esta época se puede tener dudas con respecto a la responsabilidad de la persona, pero no se está haciendo una investigación de la metodología o del sistema judicial empleado, sino que se está evaluando la conducta de una persona. Entonces se dio el indubio pro reo, pero se le niega el resarcimiento de los daños y perjuicios provocados. Palacios siempre dijo que él iba a pedir y decir, y estaba preparándose para pedir una indemnización porque se mantenía vivo después de ser sobreseído. Una investigación, y el propósito era crear una fundación que pudiera hacer investigaciones de casos del poder de personas que estaban en la cárcel que eran inocentes. Ese hecho de que Palacios, después de 17 años de cárcel, insista en que quiere crear una fundación para ayudar a los presos inocentes, viene a demostrar de que él, dentro de la cárcel, conoció gente que estaba injustamente encerrada y privada de su libertad. Bueno, acá la justicia en ciertos aspectos, y me voy a permitir decirlo, se sobrepasa con respecto a esta privación de libertad. Tomamos el caso nada más de que estamos en una pandemia y se dictan las órdenes de prisión para los padres incumplientes e irresponsables.
según la ley. Pero en realidad el problema está derivado por una situación de fuerza mayor, que se han cerrado los negocios, los pequeños negocios, las industrias han limitado los ingresos, las personas tienen que sobrevivir y se les pretende obligar a que mantengan el mismo nivel de responsabilidades con respecto a la obligación de entregar una cuota alimentaria. Y como no la pueden entregar, o sea, existe una realidad, una fáctica verdadera, es decir, debería dárseles alguna oportunidad o crear alguna forma para proteger al individuo incapacitado para poder cumplir. Pero en lugar de eso, lo que se hace es llenar la cárcel de incumplientes, nada más. Qué interesante, el día de hoy, hablando con don Julio, aquí tenemos parte de ese recurso de revisión que se presentó el 4 de noviembre de 1994 ante la Sala Tercera, o el emisor fue la Sala Tercera de la Corte Suprema de Justicia. Y vamos a ver rápidamente aquí lo que dijo, o lo que se da en esa resolución. Por tanto, dice, se declara con lugar el del recurso de revisión presentado, se anula la sentencia condenatoria dictado por el delito de homicidio con ocasión de robo, violación y profanación de carácter humano cometido en perjuicio, sale en el nombre de las víctimas, y en aplicación del principio indubio pro reo, se absuelve de toda pena y responsabilidad. Se cancela la inscripción de su condenatoria en el registro judicial de delincuentes. No ha lugar a condenar al Estado el pago de daños y perjuicios en esta vía sin perjuicio de derecho de acudir a otras instancias penales. Lo que usted nos acaba de comentar, don Julio, referente a cómo se dio esta resolución en el año 94 para estas personas que estuvieron privadas de libertad por un delito que no cometieron. Sí. Siempre he reprochado yo esa situación porque en realidad el indubio pro reo es una figura que tiene que saber manejarse. Manejarse en el sentido de que realmente existe una duda. No que sea un escape para los juzgadores, sino que sea una liberación para la persona que ha sido injustamente acusada. En realidad sufrimos, por eso hablo de la servidumbre voluntaria, sufrimos por servidumbre, porque aceptamos que darles a una autoridad lo que los jueces decidan y no lo que la realidad señala y exige. Entonces esa injusticia permanente con que se vive muchas veces se debe solo a la arbitrariedad con que se actúa en los tribunales y no sencillamente a la realidad de los hechos o a la veracidad de los hechos. Incluso últimamente ha habido hasta una serie de publicaciones internacionales, porque no es un problema solo de Costa Rica, sino que es un problema mundial. Ha habido una serie de publicaciones y de comentarios de algunos juristas, especialmente dedicados a considerar el problema que significa, es decir, la persecución mediática y las condenas que no tienen un adecuado fundamento. Muchísimas gracias, don Julio. La verdad es que estamos llegando al final de nuestro programa. Don Julio Alberto Busto nos acompañó. Muchísimas gracias, don Julio. No tiene nada que agradecer, por el contrario. Yo te preferiría agradecerle yo el hecho de que ustedes hagan ver a través del programa la trascendencia que tiene la administración correcta de la justicia dentro de un país para que sea realmente un mundo civilizado. Cuando ahí se incurre en el abuso, en ese instante, lamentablemente, estamos creando condiciones inadecuadas para la subsistencia. Muchas gracias a ustedes. Muchísimas gracias a usted, don Julio, y a todos ustedes que nos acompañaron hoy en miércoles de Archivos al Descubierto. Los esperamos mañana al ser en punto las 10. Temas de actualidad, seguridad, salud, economía, ciencia y política. Porque la información es poder. Esta ha quedado al descubierto. Al descubierto.